verso 6. Leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí en el templo para alejarme de mi santuario. Padre, te damos gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Dios mío. Señor, tú eres la luz, Señor. Señor, tú eres el único que guía, Señor. Tú eres quien nos salva. Señor, tú lo eres todo en nuestra vida, Dios mío. Espíritu Santo de Dios, precioso Maestro, capacítanos para entender tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ábrenos nuestros ojos para ver tus maravillas, la maravilla de tu palabra, Dios mío. Señor, enséñanos, Dios mío, y ayúdanos a entender lo que tú quieres hablarnos, Señor, en tu bendita palabra. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, precioso Maestro, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria al Señor. Estamos en esta enseñanza, hermanos, que se titula Icabod, la gloria de Dios se ha ido. Y vamos a estudiar 3 acontecimientos que ocurrieron, que sucedieron con la gloria de Dios. Y por supuesto, a que nos quede claro qué es esa gloria en este capítulo de Ezequiel. Y el primer suceso o el primer acontecimiento que vemos en este capítulo es la gloria de Dios revelada. Muy importante. O sea, la gloria de Dios se revela, se muestra. Y vemos aquí cómo es que nos muestra el Señor su gloria, y para que veamos un paralelo en el Nuevo Testamento sobre qué es la gloria, esa gloria de Dios. Y vemos que a partir del verso 1 se revela, lo que se revela es una figura de hombre o con aspecto humano. Y esa misma figura de hombre, esa misma persona que describe Ezequiel, es la que le dice a Ezequiel que a él lo quieren alejar de su propio santuario. Y es muy importante que entendamos de que en la vida del pueblo judío el templo era todo. Para el pueblo judío, el pueblo de Israel, el templo era su vida, era su diario vivir, su diario ministrar. Todo lo encontraban en el templo. El templo estaba su esperanza, porque ahí, por supuesto, estaba la gloria de Dios. Entonces, es muy importante que vamos a ver algo muy precioso que necesitamos entender, porque acuérdese, pero vamos a leerlo mejor. Vamos al verso 1 de Ezequiel 8, para que comencemos a entender algunas cosas. Lo primero que debemos entender es que, como se escribió la palabra, no tenía puntuación, ¿cierto? Y al final del verso 1, usted puede ver un punto y aparte, como que comienza otra cosa, pero en la realidad de la Biblia no hay puntos. Entonces, mire lo que dice. En el 6º año, en el mes 6º, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, allá en Babilonia, y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí.
y allí se posó sobre mí. Entonces aquí muy importante, la mano de Yahweh, el Señor. Ahí no hay punto, sigue derecho. Me puso la mano y yo no sé quién es, pero miré. Ojo, muy importante, porque esto lo han dividido como si fueran dos personas. Entonces miré y he aquí una figura que parecía de hombre. O sea, le puso la mano y entonces él no sabe quién es el que le puso la mano, pero lo miró y vio con una figura de hombre. Ojo, Yahweh. O, como dicen, Yahuwah. Que de ahí, acuérdense que la palabra Jehová fue que juntaron el tetragramatón o el YHWH con las vocales de Adonai. Entonces por eso sacan una vocal y lo ponen Yahuwah. Y entonces a nosotros nos pusieron como Jehová, pero en la Y, Yahuwah. Entonces, si lo queremos así. Entonces, vemos que le pone, porque esto es muy importante para lo que vamos a entender hoy. Le pone la mano, dice que Yahweh, el yo soy, le pone la mano y entonces él mira, porque ahí no hay punto. Ese punto aparte no existe en la Biblia real. Entonces, y vio fue una figura de hombre. ¿Cierto? Muy importante. Ahora, leamos en Hebreos 1:3 lo que se dice sobre ese hombre. Mire lo que dice en Hebreos 1:3, porque vamos a hacer una comparación para que podamos entender. Entonces Hebreos 1:3 dice, el cual, o sea, está hablando de Jesucristo, siendo el resplandor de su gloria, pero aquí, siendo el resplandor de la gloria de Dios. Paremos ahí. Muy importante que entendamos que no existe resplandor de la gloria de Dios, no hay brillo. La gloria de Dios no puede brillar, es imposible que brille a no ser que sea en Cristo. O sea, que usted nunca espere ver la gloria de Yahweh en ninguna parte que no sea Cristo. Aquí lo está diciendo tajantemente, cortantemente, definitivamente el Señor en Hebreos. O sea que el resplandor de Dios es Cristo. La gloria de Dios es Cristo. La Shekinah de Dios es Cristo. Te dice, el cual, o sea Jesucristo, siendo el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de la sustancia de Dios. O sea que si usted quiere ver la sustancia de Dios, es Cristo. No la va a encontrar en ninguna otra parte que no sea Cristo. Más aún, no existe sustancia de Dios que no sea Cristo. Eso es lo que está diciendo. Y además dice que Él es, no solo es, Jesucristo es el resplandor, el brillo de la gloria de Dios, el poder de la gloria de Dios, sino que además dice que Él mismo es el que sustenta todas las cosas. ¿Y cómo la sustenta? Él mismo, porque Él es la palabra, por la palabra de su poder. Entonces aquí encontramos algo muy precioso, muy tremendo. Que Yahweh, el yo soy, el Dios eterno, el Padre, no tiene brillo, no tiene nada que no sea Yeshua Mashiach. O sea que el brillo del Padre es Yeshua. Mire lo que pasó en el Nuevo Testamento, cuando desecharon al que dijo varias veces yo soy. Cuando desecharon la gloria del Dios de Israel, que es Yeshua, el resplandor de la gloria de Dios, la sustancia del Dios eterno, Yeshua. O sea que no existe otra. Entonces, pero mire, si seguimos, si de pronto no entendemos, leamos para que usted lo vea en 2 de Corintios 4:6. Porque dice, el mismo
mismo Dios que dijo que de las tinieblas resplandeciese la luz fue el mismo que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Pero yo lo quiero leer en la versión Pueblo de Dios para Todos, que más entendido. Dice, 2 de Corintios 4:6, el mismo Dios que dijo que la luz brillara en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla ¿dónde? En el rostro de Cristo. Entonces nuevamente, lo que dice Hebreos es exactamente lo que dice 2 de Corintios 4:6. Exactamente. Y es exactamente lo que está viendo, la gloria de Dios que está viendo Ezequiel. Es muy importante. Entonces, la gloria de Dios es Cristo. No hay brillo de la gloria de Dios que no sea Cristo. Toda la gloria de Dios en el primer Antiguo Testamento era Cristo, el mismo. Ahora, hagamos una comparación entre Isaías y Apocalipsis. Vamos a Isaías 44, verso 6. Y ahí vamos a Apocalipsis 1:8, para que comparemos. Entonces, en Isaías 44:6 dice, así dice Yahweh, Rey de Israel. Entonces aquí vemos, ya pareciese que hubiese unas contradicciones, porque aquí dice que Yahweh es el Rey de Israel. Pero en el Nuevo Testamento, Natanael le dijo, tú eres el Rey de Israel. Eso está en Juan 1:49, lo que le dijo Natanael. ¿Ok? Entonces, así dice Yahweh, Rey de Israel y su Redentor. Mire que Yahweh en el primer testamento, él dice que es el Redentor, pero en el Nuevo Testamento, Dios dice que el Redentor es Yeshua. No puede haber dos. En los 10 mandamientos dice que solamente hay un Dios. El mismo Yahweh dice que Él solo es Dios y no hay otro Dios fuera de mí. Entonces, ¿cómo así que hay dos dioses? ¿Cómo así? Ojo. Así dice Yahweh, Rey de Israel, y su Redentor, Yahweh de los ejércitos. ¿Ok? Muy importante. Yo soy, ojo, el primero. Y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Pero mire lo que dice Apocalipsis 1:8. Entonces, ¿cómo es posible que hay un yo soy en el primer testamento y un yo soy en el Nuevo Testamento que no sea el mismo, sabiendo que no puede haber dos? ¿Y cómo va a haber un primero? Y entonces Yeshua que dice, yo soy el alfa y yo soy la omega, el primero y el último. Entonces, ¿quién de los dos es segundo? No existe segundo, es el mismo. Sino que la revelación de Dios no trate de entender eso, porque no lo va a entender. Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios. Ya. Eso después lo entenderemos. Pero que Él funcionó en la redención como tres personas, real, claro. Claro. Entonces yo soy el primero, dice Yahweh, y yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. Apocalipsis 1:8. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y fin. ¿Ah? El que es y que era y que ha de venir. ¿Qué más sigue? ¿Qué dice? El todopoderoso. El Almighty. Adonai. El Shaddai, el todopoderoso, el todo suficiente. Él se le reveló a Abraham como el todopoderoso. Ahora lo vemos. Fue la única vez en el primer testamento que él se reveló a Abraham y se reveló como el todopoderoso. Y aquí vemos a Jesús diciendo él mismo de su boca, yo soy el primero, yo soy el postrero, el que fue, el que es, el que era, el que había, el
que en nuestra mente entendamos lo que pasó con Ezequiel. En Ageo 2:3, para que enseguida cojamos nuevamente a Ezequiel, mire lo que dice. Ageo 2:3. Acordémonos, hermanos, que una cosa es el templo, que era un estuche, y otra cosa es la gloria. Una cosa es el templo y otra cosa es la gloria. Entonces, acordémonos lo que sucedió. Ya esto es después de Ezequiel. Ezequiel había hablado, ya dijo, ya después sucedió lo que sucedió. Y ya con Ageo es que viene la restauración del templo, cuando vienen a reedificar el templo. Entonces lo reedifican, el templo de Nehemías. Entonces, cuando lo reedifican, entonces queda aquí escrito. Y miren lo que dicen. Dicen los ancianos de Israel, los que vinieron de la cautividad de Babilonia, ya están en Jerusalén, y entonces ellos le preguntan a nosotros, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto con sus ojos esta casa hecha de manos, este templo, en su gloria primera? O sea, no está hablando él de la gloria de Dios, no la está considerando aquí. Aquí quedó escrito que lo que están considerando era la hermosura, la belleza, las piedras preciosas, el oro que resplandecía en todo el templo de Salomón. Está comparando, los ancianos están comparando el templo de Salomón con el templo de Nehemías y se ponen a llorar apenas comparan. Ojo. ¿Y cómo la ves ahora? O sea, ¿cómo ves el templo de Salomón comparado con esto? Y mire lo que dicen ellos mismos. No es ella, o sea, no es el templo como nada delante de vuestros ojos. Ojo, que el problema de Dios era su gloria, pero su gloria tiene que estar en un templo limpio, un templo donde Él pueda habitar, un templo donde Él pueda estar en medio de su pueblo. Pero el pueblo tenía que ser purificado. Entonces, aquí vemos que desde los mismos ancianos que volvieron de Babilonia, lo único que les importaba verdaderamente era el templo. Aquí claramente lo dicen, lo dejan escrito, Dios lo dejó escrito. Y vayamos a Ezequiel 24:1, que ya nosotros lo hemos visto muchas veces. Porque aquí Dios está testificando de que para el pueblo de Israel llegó un momento en que ellos consideraron que el templo era de ellos. Ellos consideraron que el templo era de ellos. O sea, consideraron de que ellos tenían atado a Dios como a la lima en una lámpara, lo tenían atado al templo. Y aquí Dios testifica en este versículo del mismo Ezequiel. Esto fue antes de que viniera la destrucción. Nuevamente. Y dice, di a la casa de Israel, le dice a Ezequiel, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo, mire quién es el que destruye el templo siempre, y en la eternidad también va a ser el mismo. Todos los templos, como eran de Dios, los destruyó Dios. Yo, es muy importante que entendamos de que es Dios el que decidió acabar con ese templo. Y mire lo que describe lo que era el templo de Dios para el pueblo de Israel. La gloria de vuestro poderío, el templo, yo lo destruyo. El deseo de vuestros ojos, el templo, yo lo destruyo. Y el deleite de vuestra alma, el templo, vuestra gloria, yo la destruyo. Entonces, muy importante que entendamos esa diferencia. ¿Ok? Entonces, en Ageo 2, ya verso 7, mire lo que dice. Pues vamos a Ageo, capítulo 2, verso 7. Porque necesitamos entender a plenitud quién era ese hombre, esa figura de hombre que tocó a Ezequiel, y esa misma figura de hombre le dice, esa mía que quiere echarte de mi santuario. Eso es lo que ocurre a partir de que el Señor vino hasta el día de hoy.
Es a Él, a Él. Entonces dice el verso 7, y vendrá, porque en el verso 3 se quejan del templo, y entonces el Señor les dice, tranquilos, tranquilos que va a venir otro templo. Y dice, y vendrá el deseado, habla de una persona, de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa. Está hablando del templo que están ellos viendo tan feos. Está hablando de que el templo sería lleno de una gloria diferente. Porque ellos estaban viendo la gloria, hermanos, entendamos, la gloria que ellos están viendo, la gloria primera era la hermosura por fuera del templo, el revestimiento del templo, su construcción, su edificación, hermano, sus ménoras, tenía cantidad de ménoras adentro, o sea, toda la hermosura catalogado como una de las maravillas del mundo, el templo de Salomón. Entonces, comparan esa gloria, pero aquí el Señor les habla de otra gloria. Y vendrá el deseado de las naciones, una persona, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Verso 9. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. O sea, esa gloria era Dios mismo manifestado en carne. Porque dice, y vendrá el deseado de las naciones, o sea, y en Filipenses dice, Dios manifestado en carne, esa gloria que estaba en él, ese resplandor del que habla Hebreos capítulo 1, verso 3, y ese resplandor de la gloria que habla 2 Corintios 4, 6, es esa gloria que iba a venir, diferente a la gloria que veía en todo el pueblo de Israel en un templo hecho de manos. Muy importante. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la misma sustancia de Dios y el que lo sustenta todo. Entonces, para que sigamos redondeando esto, para que veamos qué es esa gloria y el poder de esa gloria, mire lo que dice Romanos 11:36. Muy importante, está hablando de la misma. Aquí dice porque de ese resplandor de la gloria de Dios, porque de esa sustancia de Dios, porque de ese que sustenta todo el universo, todas las cosas, que sustentan nuestras promesas, que sustentan nuestros milagros, que sustentan nuestra necesidad, que sustentan todo, es Él. Por eso dice, porque de Él. Es el propietario. Romanos 11:36. ¿No es? Sí, Romanos 11:36. Ok, bueno. Porque de Él y poder, mire, o sea, que Él es bueno, porque es que Él es el mismo, Él es el mismo, no hay tres dioses, en un solo Dios. Por Él y para Él son todas las cosas. A Él. Está hablando de Yeshua, miren los versos anteriores, está hablando de Yeshua. A Él sea la gloria. Miren, si la gloria solo se puede dar al Padre, a Él sea la gloria por los siglos, por la eternidad. Miren lo que dice Colosenses 1:15. Hermanos, Dios mío, qué hermosura es nuestro Señor, qué hermosura es la gloria, y uno esperando que ve la gloria. Es que, oye hermano, esas canciones que nosotros cantamos, es que te caiga tu gloria sobre mí. Cuando uno se pone a analizar la palabra y uno ve las canciones que a veces nos parecen tan sentimentales y tan bonitas, son raras. Son raras. Y que queremos ver tu gloria, hermano, queremos ver, ya está cayendo la gloria, ya está cayendo, empiezan a chapalear. Hermanos, ojo con eso, hermano. Dios tenga misericordia de estos siervitos que hacen eso, o los que lo hemos hecho, los que lo van a hacer, no importa. Necesitamos entendimiento de la palabra. Es Cristo, Él es el resplandor de la gloria de Dios, Él es la sustancia de Dios, Él es todo de Dios, Él es Yahweh, Él es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Es la imagen del Dios invisible, es el resplandor de la gloria de Dios, es la sustancia de Dios, es que quien sustenta a todos, todo es hecho por Él y para Él y para su gloria, hermano.
Y Él es el primero y Él es el postrero, pero Yahweh es el primero y es el postrero. Con razón el Señor le dice por allá en Jeremías, que ahorita lo leemos, Jeremías 23, 5 y 6, y termina diciéndole: y este será el nombre con el cual lo llamarán Yahweh. Hermanos, necesitamos entender. Entonces, Colosenses 1:15, Él es la imagen de Dios invisible. Claro, el Dios, y eso es lo que dice Filipenses, indiscutiblemente grande. O sea, ¿para qué lo discutimos, hermano? ¿Para qué nos quemamos el coco tratando de entender esto? No se puede. El misterio de Dios, de la deidad, de la piedad. Dios, Yahweh, manifestado en carne, ahí lo tiene. Él es la imagen de Dios, Él es la instancia de Dios, Él es el resplandor de la gloria de Dios, Él es el que lo hace todo por Él, para Él. Hermano, qué hermosura. Qué hermosura entender la palabra, que la entendamos. Verso 16, ahí mismo en Colosenses 1:15, verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Aquí no quedó nada por fuera. Mire que Dios lo explica más abajo. Las que hay en los cielos, 3 cielos, y las que hay en la tierra. Ojo, visibles e invisibles. En ese que es el primero y es el postrero, que es el Dios Todopoderoso. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él y para su gloria. Entonces, muy importante, hermanos, no tratemos de entender esto. Él, un solo Dios verdadero. Hermano, Él es el primero, Yahweh es el primero, Él es el postrero. ¿Cuál de los dos es el segundo? No existe. Él es. Verso 17, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. O sea que todas nuestras esperanzas, todos nuestros sueños, todas nuestras realidades en Él están. En Él. Todo está en Él, no busquemos nada más. En Él. Y no solo eso. En 2 Corintios 3:17, además dice que Él es el Espíritu. Porque el Señor es el Espíritu. Mírenlo ahí, pone grande. Entonces, en donde el Espíritu es Señor, hay libertad. Así que entonces, esa figura con aspecto humano que se revela es a quien lo quieren alejar de su santuario. Y ese mismo es la gloria de Dios. Entonces, cuando Él dice que lo quieren alejar de su santuario, y después, si seguimos leyendo en los capítulos, el Señor ya dice en el verso 21, dice que a ellos lo único que les importó no fue ese varón que había ahí, que era la gloria de Dios, el resplandor de Dios, la sustancia de Dios, sino que lo que les interesaba era las piedras y todo lo que hablaba el templo. Por eso ellos mismos dijeron: no, ¿qué es esto? Y se pusieron a llorar. Qué importante, hermano. Juan 14:11. Eso es muy importante esto, porque estamos terminando la enseñanza de la semana pasada que hablábamos de ese hombre, de ese varón. Y aquí la estamos redondeando para que quede completica. Juan 14:11. Creedme, les dice, que yo soy. Cuando usted escucha algún rabino mesiánico sobre el yo soy de Mesías, de Jesús, él dice: este yo soy no es que esté explicando nada, está hablando de Yahweh. Yo soy en el Padre, porque es el mismo yo soy que se le reveló a Moisés cuando le dijo: y entonces ¿qué le dijo a Faraón allá? Que ¿quién me envió? Entonces dice: yo soy, te envió. Entonces aquí, las veces que él menciona yo soy, es porque Él es el único, Él es el primero, Él es el postrero. Yo soy en el Padre y el Padre en mí. Mire, una unidad perfecta, indivisible, porque Dios el Padre no tiene gloria sin Cristo. Cristo vino a glorificar al Padre, lo dice todo el Nuevo Testamento, porque Él es la gloria del Padre. Entonces, Salmo 33:6, mire que esto es muy lindo, muy precioso. Acuérdense que la
es Yeshua. Entonces, por la palabra del Señor de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Entonces, el aliento de la boca de Dios es Yeshua. Él es la palabra. Por la palabra, o sea, por Yeshua de Yahweh fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, porque ya lo acabamos de leer, que todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, si usted le cambia la palabra por Yeshua, va a encontrar ahí que es Él, es el mismo. Y por allá le dice también a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Hay una palabra que se usa cuando en el Shema, que es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. La palabra es Ejad. Y Ejad significa la unidad perfecta de Dios, esa unidad perfecta, indivisible, que es Padre, Hijo y Espíritu. Es una unidad perfecta. Por eso la palabra Elohim en el Primer Testamento se refiere, si usted busca el significado, va a decir Dios, como si fueran dioses, pero es la perfecta unidad de la deidad. Y entonces dice que es un misterio, indiscutiblemente grande es el misterio, o sea que es un misterio, no lo tratemos de descubrir, hermano, porque en eso ahí cayeron los unitarios, ahí cayeron los testigos de Jehová, ahí cayeron una cantidad de sectas, tratando de entender esto. Dios manifestado en carne. Ahora sí, leamos, porque es muy importante que leamos Jeremías 23, verso 5, para que vayamos entonces a Ezequiel. Porque estamos viendo, ojo, la gloria de Dios revelada, y el Nuevo Testamento dice que la gloria de Dios revelada es Mashiach, es Yeshua, es Jesús, es Jesucristo. Entonces estamos viendo la gloria de Dios revelada. Entonces dice: he aquí que vienen días. Eso está hablando él hace cientos de años antes de que viniera. Dice Yahweh: en que levantaré a David. O sea, a David relevo justo. O sea, que David tendría un hijo y que sería justo, un descendiente. Y dice: y reinará como rey. Ojo, esto es muy importante. Entendamos la palabra. El cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Es real que el Señor, cuando vino, hizo juicio en la tierra, pero aquí no está hablando del planeta Tierra, aquí se está refiriendo a Israel. ¿Ok? No al planeta Tierra, Israel. Luego tenemos que ver los diferentes sustantivos que refiere cuando habla de Eres. Aquí es Eres Israel, la tierra de Israel. Hay otra que es Cosmos, que se refiere a todos los países. Entonces, que cuando él vino al testimonio escrito, histórico, de que hizo juicio, claro que sí. Hizo un juicio terrible, e hizo justicia, claro que sí. Pero mire lo que dice el verso 6, y paremos ahí: en sus días. Ojo, no dentro de 2000 años, no después de que vino y dentro de 1000 años, y siguen con esto. Aquí dicen, los dispensacionalistas enseñan que en sus días es para el futuro. No, en sus días está profetizando antes de que viniera. Entonces está diciendo: en sus días, cuando él venga, será salvo Judá. Hay testimonio escrito e histórico de esto. E Israel, mire, las 12 tribus. Y cuando vamos entonces a Hechos capítulo 2, verso 1 en adelante, en el verso 5 dice que habían en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones debajo del cielo. Ahí estaban las 12 tribus completitas y fueron salvas. Eso es lo que está prometiendo el Señor aquí en Jeremías capítulo 23, versos 5 y 6. En sus días, cuando él viniera, será salvo Judá y Israel habitará confiado. Esto es una realidad. Confiado en el Señor, confiado en sus promesas, porque dice que muchos profetas quisieron ver lo que ellos veían y no lo vieron. Y entonces mire la hermosura. Cuando él viniera, en sus días sería salvo a las 12 tribus, que eso es una
verdad bíblica e histórica, será salvo. ¿Por qué? Porque el Señor también dijo, después de que él vino y salvó a las 12 tribus, a un puñado, porque es que Dios no necesita salvar a todo el mundo, como dice Romanos capítulo 11, de que todo Israel será salvo. Se refiere, si usted lee el contexto entre los capítulos 9 y 11, se refiere únicamente a un remanente. Así como en el primer testamento salieron más de casi 3 millones de personas, llegaron allá y solamente entraron Josué, Caleb y los jovencitos, un remanente. Siempre haciendo así. Entonces, lo precioso es que aquí viene y dice, y este en sus días, cuando él viniera hace 2000 años, y este será su nombre. Miren cómo Dios le puso un nombre, con el cual le llamarán. Dice Yahweh Junior o Jehová Junior. Dice Yahweh, justicia nuestra. ¿Ok? Que está en perfecta concordancia con todos los versículos que hemos leído, y hay muchos más. O sea, que es lo que Ezequiel está viendo. Otra cosa muy importante, ¿se acuerdan de la oración sumo sacerdotal? Lo que dice esa oración en resumidas cuentas es que Yeshua, que la gloria de Dios, Yeshua, resplandezca en la vida de ellos. Eso es lo que está diciendo. Número 6:25 le damos. Porque desde el 24 comienza la oración. Pero en el 25 es donde dice que el resplandor de Yahweh, dice que Yahweh haga resplandecer su rostro, y el rostro de Yahweh, la sustancia de Yahweh es Yeshua sobre ti. Ese fue el que resplandeció en nuestros corazones, dice Pablo. Entonces mire que la oración sumo sacerdotal está profetizando desde Yeshua, de Jesucristo, en nuestra vida. Entonces por eso mire que hay canciones, hay adoraciones, hay alabanzas que nosotros cantamos, que tenemos que comenzar a pensar. Oye hermano, real. Entonces, ahí claramente. Pero mire, entonces mire, aquí dice, haga resplandecer su rostro sobre ti. Creo que dice 2 Corintios 4:6, el mismo Dios que dijo que la luz resplandeciera en la oscuridad, iluminó nuestro corazón para que conociéramos su gloria que brilla, el resplandor que brilla en el rostro de Jesús, el mismo del número 6:25. El mismo, exactamente lo mismo. Aquí en 2 Corintios 4:6 dice el Señor que ese brillo fue el que resplandeció en nosotros, el rostro de Cristo. ¿Y cuál es el rostro de Cristo? La bendita, preciosa y eterna palabra de Dios. Hermanos, ¿cuál es el proceso de santificación? Es lo que dice, es la llenura del Espíritu. Como lo explica Colosenses 3:16. Dice que la abundancia de la palabra llene nuestros corazones, dice, cantando y adorando al Señor, hermano, y dice que exhortándonos unos a otros, y dice entonces con salmos, con himnos y cantos espirituales, con la palabra, la abundancia de la palabra. Entonces, el proceso de santificación lo dice el Señor en Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es la verdad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con obedecer la palabra de Dios. ¿Y cómo vamos a obedecer lo que no conocemos, lo que no estudiamos, lo que no meditamos? O sea que el proceso de santificación es el proceso de meter la palabra de Dios aquí, para que no nos conformemos a este mundo, a la filosofía del mundo, a las religiones del mundo, sino que seamos renovados, hermanos, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento con la palabra, para que podamos comprobar lo que dice la oración de Jesucristo, que hagamos su voluntad aquí en la tierra, perfecta, como se hace en el cielo. ¿Cómo se hace con la palabra? Así que el proceso de santificación es la palabra de Dios abundando en nuestras vidas. Juan 17:17. Vean muchos otros versículos. Entonces, muy importante, vemos aquí la unidad perfecta de la palabra. Aquí hay mucho entendimiento que nos da el Señor con esto. Lucas 2:28. Miren, muy importante para que vayamos a Ezequiel. No tenemos afán. Que es importante, hermano. Nosotros nos reunimos los domingos, escuela bíblica, para estudiar la palabra, no para otra cosa.
Lucas 2:28, mire lo que dice. Entonces hablamos de Simeón, que el viejito, Dios le había prometido de que no moriría sin ver al enviado del Señor, la promesa del Señor, la salvación de Israel. Entonces el viejito se va a estar en el templo cuando vienen María y José a presentar el niño. Y entonces se encuentran allí. Entonces apenas él lo vio, lo cargó. Entonces dice aquí, Simeón lo tomó en sus brazos al Mesías, al niño, 8 días de nacido, y bendijo a Dios diciendo a Yahweh: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra. O sea, según tu palabra, tiene que ser conforme a la palabra, porque han visto mis ojos a Yeshua. ¿Qué significa Yeshua? Jesús, salvación. Porque han visto mis ojos a Yeshua, que usted ve un estudio de la palabra Yeshua, Yahweh. Han visto mis ojos tu salvación. O sea, Jesús significa salvación, o Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces, aquí el 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Mire, esa salvación, o sea, Yeshua. Luz. Acuérdate que la Biblia dice: yo soy la luz del mundo, Yeshua, él, luz para revelación a los gentiles, Jesucristo, Yeshua. Y gloria. Mire, que el mismo hombre que se está presentando ante Ezequiel, que el mismo que dice Hebreos 1:3, del resplandor de la gloria de Dios, de Yahweh, y lo mismo que dice 2 Corintios 4:6, lo mismo lo dice aquí Simeón, que ese niño es la gloria de Israel. Hermano, yo mientras estudiaba esto, yo me gozaba poder ver estas cosas, hermano, ver esto tan claro, hermano. ¿Dónde quedan todas esas sectas por ahí que defienden sus principios? Y gloria de tu pueblo Israel. O sea, que la gloria de Israel era ese hombre, ese Dios manifestado en carne. ¿Cuál Dios? Yahweh manifestado en carne, lo que está diciendo. Hermanos, qué hermosura. O sea, que Simeón vio a Yeshua, a Jesús, a Emmanuel, que es la gloria postrera, que profetizó a él y otros profetas. Entonces, por eso dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y ese fue que Dios Simeón y da testimonio que esa es la gloria que Dios profetizó. Mire qué hermosura, hermano. O sea, la unidad de la palabra, perfecta. A veces nosotros no vemos unidad en la palabra porque es que no entendemos. Tiene que ser más adelante que el Señor nos lo ayude a entender a través de otro siervo, otra sierva, a través de alguien, o que el Señor nos dé entendimiento estudiando la palabra. Pero por eso es que a veces no vemos consistencia en la palabra, pero nosotros, nuestra falta de entendimiento. Y ese entonces llenaría ese templo. Dice que llenaría el templo de su gloria, y eso fue lo que ocurrió. Ay, hermano, con razón el Señor le dice: esta generación, la generación que vio la sustancia de Dios, que vio el resplandor de la gloria de Dios, que vio al Dios, el Yahweh invisible ya visible, que vio todo lo que los profetas añoraban y deseaban ver, y ustedes lo vieron, y les aseguro que no pasará esta generación, no la dentro de miles de años. ¿Qué culpa tienen los judíos de hoy en día? Si además Pablo dijo que yo no había judío ni griego. Después de que el Señor redimió a todas las 12 tribus de Israel, dijo Pablo: ya no hay judío ni griego. O sea, ya solo bíblicamente hay el Israel de Dios, que son primero que todo judíos redimidos, que ahí estaba Pablo, Pedro, los discípulos, y nosotros que fuimos injertados. Ese es el Israel de Dios. Y el resto, pecadores de todas las naciones. Ya no hay judío ni hay griego. ¿Ok? Muy importante. Muy importante, ¿no? Esto lo hemos enseñado nosotros en años. Muchas enseñanzas. Y vamos a seguir enseñando. Entonces, para que entendamos la palabra, hermano, solamente la verdad nos hará libres, hermano. Y gente adorando, es que a tal pueblo, adorando, o esperando, o contribuyendo, es que para que construyan un tercer templo. Que dice el Señor del templo de ellos, que yo lo que lo adoran, ese es su alma, ese es sus ojos, esa es su vida, esa es su sustancia, el templo. Y el Señor les dice: os enviaré
daré, os daré después, en los días cuando Él venga, esa gloria llenará ese templo. Y esa gloria será mayor que esta primera que ustedes están viendo. Porque dijo, yo soy templo. Él les dijo, destruiré este templo. O sea, el Señor está hablando de un templo, pero después vino otro y ya oyó otro templo. Acuérdense que la Biblia dice, tanto en Isaías como en Eclesiastés 1:9, habla claramente de que no hay nada nuevo debajo del cielo. Todo lo que fue es lo que será. Ejemplo, Dios creó unos cielos y una tierra, y Dios dice que habrá nuevos cielos y nueva tierra. ¿Ok? Muy importante. En Génesis habla de un árbol de vida. En Apocalipsis 22 habla de un árbol de vida. No hay nada nuevo. Habla de una vieja Jerusalén y habla de una nueva Jerusalén. No hay nada nuevo. Lo que pasa es que todo eso, a partir de Hechos capítulo 1, verso 1, todo para atrás es Antiguo Testamento o Primer Testamento. Ojo, Juan, Lucas, Mateo y Marcos son parte del Antiguo Testamento. Muy importante. Todo lo que se menciona ahí es parte de las sombras. El Nuevo Testamento comienza únicamente con Hechos capítulo 1, verso 1. ¿Ok? Porque si no, no vamos a entender muchas cosas. Muy importante. Entonces, Simeón profetiza esa gloria. De esa gloria que Dios había profetizado, que llenaría ese templo. Y el templo, acuérdense, además, las sombras. Las sombras, no hay nada nuevo. Había unos sacrificios de animales, hoy en día hay unos nuevos sacrificios. Había una antigua ley, hoy hay una nueva ley, según Hebreos, creo que es capítulo 7:12. Había un antiguo sacerdocio, ahora hay un nuevo sacerdocio. Un antiguo pueblo, un nuevo pueblo, etcétera, etcétera. Aquí nos podemos quedar hablando de eso. Había un reino, o un primer reino de Israel conquistado a espada, sostenido a base de espada, crecía con la espada, se mantuvo por la espada. Y el Señor Jesucristo dice por allá también, dice, no con ejércitos ni con espadas, sino por eso todo el Nuevo Testamento, todo es fundamentado en otro, ya como sustancia, pero todo es espiritual. Así que esperamos que vengan Gog y Magog y ejército y todo eso, hermano. Bueno, no me quiero meter en problemas, pero ya me metí. Hermano, ¿por qué? Porque es espiritual. Hermano, es que mire, no hay nada nuevo, todo lo nuevo es espiritual. ¿Ok? Entonces, eso es lo que profetiza, hermano, el Señor, y es lo que le muestra a Simeón. Entonces, ahora sí, hermanos. Entonces, el primer suceso es la gloria de Dios. Volvamos entonces a Ezequiel, la gloria de Dios revelada. O sea, ya vimos la revelación de esa gloria en todo el Nuevo Testamento. Para entender el libro de Ezequiel debemos conocer las 3 deportaciones. Hubo 3 deportaciones. Salieron entre grupos. El primer grupo fue con Daniel y un grupo de personas. Ahí estaba Abraham, Mesías y Abednego. El segundo grupo fue Ezequiel. Y en el tercer grupo es donde se llevaron al rey Sedequías. Entonces, en medio de las visiones que estaba viendo Ezequiel, en sus visiones, ahí han sucedido ya 2 deportaciones. Muy importante, hermano. Pero faltaba la tercera, que en ella habría la destrucción total, absoluta, de la ciudad de Jerusalén, del templo, inclusive de las murallas. Entonces, muy importante. Ezequiel está ahí entonces sentado en su casa y dice que el Señor lo toma. Ahí lo lleva y le muestra. Y le muestra todo lo que está pasando, lo que está sucediendo en su templo.
en donde Él mora, en donde está su gloria. Y su gloria, acuérdense que en el capítulo 1 comenzamos a ver lo que vio Ezequiel, de que vio en el trono sentado a uno con figura de hombre. Muy importante, ¿no? Ahí, mientras Ezequiel está viendo, todo sigue como si nada, hermanos. Como en muchas cosas, cuando nosotros tenemos, hermanos, situaciones en nuestras vidas y, hermano, y cometemos y hacemos, hermano, y seguimos, y un pecado nos lleva a otro pecado, y me sigo congregando como si nada fuera, hermano, y uno dice, no pasa nada. Eso mismo dijo el pueblo de Israel. Viene profetizando que va a pasar, que va a pasar. Así lo dice textualmente. Es puro cuento. Y así nos pasa a nosotros, ¿no? Una vida tranquila, libertina, llena de pecado, llena de adulterio, de fornicación, hermano, engaños. Y pisotando la palabra, no pasa nada, me sigo congregando, sigo sacando la billetera, comprando. Y todo haciéndolo en la casa de oración que somos nosotros, en el templo de Dios que somos nosotros. Y que el Señor se mudó a nuestra vida. Entonces dice que envió una imagen de celo. Cuando le dice, cuando de una imagen de celo, dice que lo provoca a hacerlo. Y entonces vemos que bíblicamente este fue un ídolo que el mismo pueblo, los mismos sacerdotes trajeron de Babilonia. Cuando vinieron de Babilonia se llevaron la muñeca Astoré, la llevaron y no la pusieron en su casa, no, la metieron al templo. Bueno, como ellos ya leímos en Ageo que para ellos lo que importaba no era Dios ni nada, ni esa figura de hombre, sino que lo que importaba era el templo. No, la metieron al templo. Y lo más triste es que las mismas cabezas principales, ya lo leímos la semana pasada, en Éxodo, hermano, creo que es capítulo 20-24, cuando el Señor invita a los 70 ancianos de Israel, al sumo sacerdote y a Moisés a comer con él, y los lleva, y dice que el piso era desafío, y dice que comieron con Dios, y vieron con sus ojos a Yahweh. Y el sacerdocio, ese que llegó allá, que Dios los llevó allá, que Dios los escogió, que Él los ungió, hermano, ese fue el que llevó a los hijos, hermano. ¿Qué es lo que pasa hoy en día en muchas iglesias, en muchos supuestos templos? Hermano, ¿quién es el que le da permiso? No es usted. Es el pastor que da permiso a que vengan los políticos aquí, a que llamen al pueblo de Dios de política y de cosas. ¿Quién es? ¿Quién es el que inventa cosas para que esto crezca? Hermano, la cervecita para los jóvenes y tantas cosas, la música, champeta cristiana y todo lo demás. ¿Quién es? No son las ovejitas, es el bagazo de carne que predica. Que lo más triste es que el sacerdocio, el sumo sacerdote, hermano, ya iba bajo el Sanedrín, los ancianos, fueron los que participaron de esa inmundicia, hermano. Y vemos que esta imagen de Astoré es la que, hermano, por esa imagen se viola el primer y segundo mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza de nada en los cielos ni en la tierra, y ellos cogieron esa imagen y la metieron, no en cualquier parte, en el mismo templo de Dios, hermano, allá al lado del altar de los sacrificios. O sea que ese que es la gloria de Dios, la sustancia del que iba a venir, hermano, estaba siendo profanado ahí, porque cada sacrificio hablaba de él. Dentro del propio templo, cuántas cosas hacemos nosotros. Por eso es que la Biblia dice que nosotros fuimos comprados a precio, o sea, que no somos nuestros, hermanos, es una realidad. La salvación nos contrae una cantidad de compromisos con Dios y obligaciones, y muchas más promesas que eso, pero, hermano, por eso dice: glorifica pues a Dios no con tus canciones, sino con tu cuerpo, porque es templo de Dios, y con tu espíritu, o sea, con tu ser. Hermano, pero Dios no es indiferente a la idolatría y a las cosas que se cometen, hermano, en lo que es de Dios. Porque la Biblia dice que Dios no compartirá su gloria con nadie.
No importa que sean ídolos de madera o de oro como los que adoraba el pueblo de Israel, o humanos, que es lo que se adora hoy en día, y se les teme hoy en día, y se les ensalza hoy en día al humano. Por eso dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino solo a tu nombre da gloria. Entonces, vayamos a Primera de Reyes 11:5 para que veamos de dónde salió esa imagen. Hermano, qué tremendo. Entonces nosotros decimos, no, hermanos, no, yo tengo el Espíritu Santo, hermano, el Señor me ayuda, me guarda, yo tranquilo, me puedo meter donde quiera. Hermano, dice que Dios revistió a Salomón como el hombre más sabio que haya existido o existirá jamás. El hombre más sabio. Y mire cómo cayó Salomón. Imagínense nosotros. Dice en Primera de Reyes 11:5, porque Salomón siguió a Astoreth. Ay, el hombre más sabio lo siguió, imagínense nosotros. ¿Cuántos siguieron por ahí al pastor? Yo lo he visto con mis propios ojos. Diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Esos ídolos fueron los que causaron la división de las 12 tribus. Culpa de Salomón. El rey Manasés, todos los reyes de Israel. Manasés, hijo de Ezequías, un hombre piadoso de Dios. También cogió la estatua de Astoreth después de lo que, hermano, después de todo lo que el Señor les había prevenido, hermano, la puso dentro del templo también, Manasés. Segunda de Reyes 23:12. Es que esto es muy importante que veamos de dónde salen las cosas, hermano, para que podamos entender. Claro que ya entendimos lo más importante, que esa gloria, ese ser que había ya no era otro que una cristofanía o una teofanía, Dios manifestado en carne pre-Nuevo Testamento, antes del Nuevo Testamento. Entonces dice, derribó, Segunda de Reyes 23:12, derribó además el rey Josías, porque Josías era un rey piadoso, los altares que estaban sobre la azotea de la sala de Acaz, que los reyes de Judá habían hecho, mírenlo, todos los reyes de Judá, y los altares que había hecho Manasés en los atrios de la casa del Señor. En los atrios, ahí donde está el altar de sacrificio, porque sin eso no hay nada, no hay justificación. Entonces aquí Dios le está mostrando a Ezequiel lo que está sucediendo, hermanos, en el templo, en los atrios y alrededor de su casa, del templo. Hay mucho que seguir, hermanos, pero quiero leer esto último y paremos aquí porque continúa, si Dios nos presta la vida, la salud, y aquí estamos todavía, continuamos con esto porque no debemos correr. Hermano, pero no solo eso, sino, además de eso, ¿sabía usted que cuando Salomón construyó el templo, él también hizo habitaciones alrededor del templo? Ojo, y en el lugar santísimo, pegado, o sea, la misma pared del lugar santísimo, hizo habitaciones. Y en una habitación de esas, permitieron que se la prestaron para que viviera, lo separaba una pared, el lugar santísimo lo separaba una pared de la casa de estos dos. ¿Se acuerdan cuando ellos volvían de Babilonia? Estos dos que se opusieron. Los dos estos que se opusieron a que ellos construyeran el templo. Tobías. ¿Sabe que Tobías, hermano, ahí tenía una habitación? Tobías. El templo, pero pegado a la pared del templo, ahí estaba la habitación de Tobías. Hermanos, pegadas ahí, hermano. Qué tremendo. Primera de Reyes 6:5 y terminamos por hoy. Edificó también junto al muro, o sea, Salomón edificó también junto al muro de la casa, o sea, del templo, aposentos alrededor, contra las paredes de la casa,
e hizo cámaras laterales alrededor. ¿Y qué le había dicho el Señor? Mire lo que edificó Salomón. ¿Qué le había dicho el Señor? En Primera de Reyes 6:12. Y ya con esto cerramos. Primera de Reyes 6:12. Mire lo que Dios le había dicho a Salomón, hermano, antes de que él. Es como Dios nos dice muchas cosas a nosotros. Acerca de esta casa, de este templo que tú edificas, mire las condiciones que le ponen. Porque es que todo en la Biblia, en el primer testamento, era condicional. Te dice, si andas en mis normas, la palabra, si cumples mis derechos, segundo sí, si guardas todos mis mandamientos, tercera condición, cuarta condición, si andas en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David, tu padre. 4, todo en la Biblia, todo son condiciones. Todo tenía condiciones, aunque muchos le enseñaron a muchos religiosos de que no, de que es que el pueblo de Dios tiene un pacto especial con Dios, un pacto especial con Dios. Si Dios no existe su gloria sin el Mashiach, sin Yeshua, no existe su sustancia sin él, nada. Entonces, todo es absolutamente condicional al Señor. Bendiciones por la obediencia, maldiciones por la desobediencia. Así es, güey, así es, y así será. Padre, te damos gracias, Señor. Dios mío, bendecimos tu nombre, Señor amado. Dios mío, qué preciosa es tu palabra, como tú nos enseñas y nos das entendimiento, Dios mío. De que no hay nada nuevo, el mismo que actuó en el primer testamento es el mismo que está actuando en el Nuevo Testamento. El mismo que salva en el primer testamento es el mismo que salva en el Nuevo Testamento. No hay nada nuevo debajo del cielo. El mismo yo soy del Antiguo Testamento, primer testamento es el mismo yo soy. El primero y el último es el mismo, Señor. Dios mío, te damos gracias por ayudarnos a entender tu bendita y preciosa palabra. Dios mío, síguete glorificando, Señor, porque solo así con tu palabra te podremos alguna vez dar algo de lo que tú pides, que te demos la gloria que es debida a tu nombre, a tus atributos, a tu carácter, a tus perfecciones, a tus hermosuras. Y nada de eso conoceremos si no conocemos tu palabra, si nos congregamos para que nos den mantenimiento, Señor. No existe, Señor, relación contigo, solo religión y legalismo, mentiras para engañarnos a nosotros mismos, Señor. No hay poder tuyo, y el poder tuyo está en la palabra, y estamos llenos de la palabra, estamos llenos del poder tuyo, Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por ayudarnos a entender tu palabra. Síguete glorificando en la vida de mis hermanos y en mi vida propia. Señor, gracias, Dios mío, por enseñarnos. Señor, perdónanos, Señor, nuestra falta de entendimiento. Señor, Espíritu Santo, guíanos, Señor, a conocerte, guíanos a entenderte, porque esa es tu voluntad. Dios mío, perdona, Señor. Si hay pecado en nuestra vida, glorifícate empoderándonos con tu palabra, porque no hay santificación sin tu palabra, Señor. No hay limpieza en nuestra vida sin tu palabra, Dios mío. Qué terrible es que hayan cambiado tu palabra por las mentiras de las administraciones de los hombres, por el poder del brazo de carne que no tiene nada, Señor. Qué terrible es dejar tu palabra a un lado, tirarla a nuestras espaldas, Señor, pisotearla, olvidarnos de ella, Señor, por ver, Dios mío, a un pueblo ignorante, mi Señor, simplemente dándole gloria a un pedazo de carne, Dios mío. La gloria es tuya y solo tuya, te bendecimos aquí. A ti te damos la honra, la exaltación, el honor, Señor, la autoridad sobre nuestras vidas, Señor. Gracias, Dios mío, por establecer tu reino en nuestras vidas. Señor, capacítanos tú cada día para crecer en hacer tu voluntad, así como se hace en el cielo. Dios mío, gracias por perdonarnos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén. Amén.